Bueno, Luis Ernesto, estábamos diciendo que pues la encuesta, como ya la gran mayoría sabrá, lo que muestra es una consolidación de Iván Cepeda con más del 44%, Abelardo de la Espriella, que sube también ligeramente al 21,5%, y Paloma Valencia a un 19,8%, que es definitivamente la que más incrementa en este último muestreo. Iván Cepeda pues sube 7 puntos porcentuales. Y yo creo que la pregunta que se hacen muchos es si es posible o no que Cepeda supere ese techo del 50% y pueda ganar en primera vuelta, pues como tanto lo vaticina él, como tanto lo dice su campaña. Yo creo que es difícil ganar en primera vuelta, digamos. En Colombia en general es difícil ganar en primera vuelta. El único que lo pudo hacer desde que existe esa figura en la Constitución fue Álvaro Uribe en el 2002 y ni siquiera pudo repetir la hazaña en el 2006. Entonces, realmente es difícil y eso tiene que ver con muchos factores por la dispersión del voto que hay en primera vuelta, el número de candidatos. Y aquí tenemos pues un tarjetón también bastante amplio con muchos candidatos, muchos partidos compitiendo, partidos políticos que estarán unos con Paloma Valencia, con Sergio Fajardo. Entonces, eso yo creo que imposibilita que él llegue al 50%, más del 50% en el mes que resta de campaña, pero sin embargo, hay un crecimiento muy importante de Iván Cepeda que se explica fundamentalmente por lo que se conoce como el voto útil, que es esa característica donde el votante tiene una preferencia, tiene una primera opción, digamos, de voto, que puede ser Sergio Fajardo, Claudia López, pero en la medida en que ve encuestas y tiene la percepción de que su candidato, su primera opción, no tiene posibilidades de pasar a la segunda vuelta, no es competitivo, tienden a buscar cuál sería su segunda opción y lo que llaman, digamos, coloquialmente no votar el voto, sentir que están siendo incidentes en la elección. Entonces, parece que Iván Cepeda es uno de los grandes receptores de ese voto útil. En esta misma encuesta de Inbamer, Claudia López, que estaba en el 11%, cae al 3,6%, si no estoy mal. Sergio Fardo, que estaba en el 6,6%, cae al 2,5%. Y crecen tanto Iván Cepeda 7 puntos como Paloma Valencia casi que 10 puntos, se duplica en su intención de voto. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el electorado, ese electorado, digamos, más de centro, empieza a decantarse por una alternativa que le parezca que sea competitiva, bien sea Paloma Valencia o Iván Cepeda. Los punteros suben, como tú lo has dicho, como lo revela la encuesta, tanto Iván Cepeda como Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia, y esos son tres bloques claros, una izquierda fuerte, una derecha que parece muy competitiva sin lugar a duda y un centro débil. El centro, pues interpretado por supuesto como Sergio Fajardo, como Claudia López, ya quedó fuera del juego, y si fuera así, ¿cuáles fueron, crees tú, sus principales equivocaciones a lo largo de la campaña? No, yo creo que la realidad del país en esta elección, también lo fue en el 2022, en esta elección aún más, y creo que en el 2030 no va a cambiar, es que estamos en medio de lo que se podría denominar una polarización caudillista. Y te voy a explicar mejor a qué me refiero. En muchas de nuestras democracias hay unos liderazgos carismáticos que se consolidan y se convierten en una identidad política, digamos, más que un programa de gobierno o una ideología, la identidad, digamos, en torno a la figura del caudillo, a la figura, digamos, de personas como Perón en En Argentina, que ha Argentina. marcado la política argentina durante décadas. Algo parecido ocurre aquí en nuestro vecino país con Correa, el expresidente Rafael Correa, una vertiente en Ecuador. Pasó lo mismo con Fujimori en Perú. De hecho, su hija está ahorita de primera en la segunda vuelta y ha estado en las últimas campañas y el Fujimorismo sigue siendo una fuerza viva. Y aquí en Colombia lo conocemos más que bien con lo que ha sido el uribismo. El expresidente Álvaro Uribe, una figura carismática, un líder carismático, caudillo también, como lo es el presidente Gustavo Petro, logra consolidar un proyecto político más allá de su mandato, más allá de 2010. Es definitivo para la elección de Juan Manuel Santos en el 2010. Después pelean, pero sigue siendo, digamos, un actor muy importante. En el 2014 casi que gana la presidencia con su candidato Oscar Iván Zuluaga, que gana la primera vuelta. En 2018 gana la presidencia con su candidato. Y en 2022 pues tiene dos candidatos
digamos, afines, tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia, que están jugando y que son relevantes justamente porque están dentro de esa esfera, dentro de ese halo de lo que representa el uribismo. Pues bienvenidos a que si había un caudillo y ese marcaba la política, ahora hay dos caudillos. Porque por primera vez en la izquierda hay una figura que logra la presidencia de la República, que logra, digamos, unificar a ese sector que históricamente estaba muy disperso en torno a la figura de Gustavo Petro y en torno a un ismo, al petrismo, otra expresión de caudillismo. Y ese choque de dos grandes caudillos se comen la opinión. Es decir, la opinión, que es ese voto libre, ese voto que no está amarrado por una clientela, que no está esperando un puesto de trabajo de un político que le consiga, sino que vota porque le parece bien una cosa o la otra. Ujú. Ese voto de opinión que es muy común en Bogotá, por ejemplo, eligió a Claudia López, eligió a Galán, pero ahorita, en la última elección de Congreso, prácticamente se quedó entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico. 8 curules del Pacto Histórico, 6 curules del Centro Democrático, y para todos los otros partidos quedaron solo 3 curules, 4 curules, perdón. Es decir, prácticamente se quedaron con el 78-80% de la torta. ¿Por Ok. qué? Porque la opinión ya dice, bueno, no, la verdad, aunque nos gusta el nuevo liberalismo, el verde, no vemos que sean competitivos. Yo soy antipetrista, entonces voto por el que mejor represente el antipetrismo, que en este caso podía haber sido Briceño en Bogotá, o yo soy antiuribista, entonces voto por lo que mejor representa esa otra visión de país y voto por el pacto histórico. Entonces, esa polarización caudillista implica que en la cancha, desde el comienzo, solo ha habido dos equipos, Tiva. O sea, aquí no Ujú. ha habido tres equipos, aquí no hay un equipo de centro, un equipo de derecha, no. Aquí ha habido solo dos equipos, Ujú. petrismo, uribismo en la cancha. Ok. Y los que no se quisieron poner la camiseta de ninguno de esos dos equipos quedaron por fuera. Y eso es lo que le pasa a Sergio Fajardo, eso es lo que le pasa a Claudia López y le pasa a muchos de los otros candidatos que decidieron tratar de buscar una alternativa, hacer una opción distinta, un tercer equipo sobre la cancha, y se encontraron con que ya el partido pues no lo pudieron jugar. Bueno, Lucho, hasta ahora se conectan Rodrigo King, 14, Liz Quintero, J. Hermida, Vincent, R. Darío, bueno, y poco a poco se empiezan a conectar. Esto que tú dices de la polarización caudillista, yo no sé si tomarlo un poco hasta con resignación, es decir, el centro entonces de una u otra forma se difuminó totalmente hacia la centroizquierda e izquierda y centroderecha y derecha, y de una u otra forma estamos un poco condenados, por decirlo de alguna manera, a esa polarización durante años. ¿Cómo lo interpretas también? Bueno, yo creo que, digamos, esta elección, los resultados de la encuesta de Inbamer, los resultados de la encuesta de GAT y seguramente los resultados de la primera vuelta van a dejarnos absolutamente claro que esto quedó dividido otra vez entre uribismo y petrismo. Eh, si gana el petrismo, vamos a tener 4 años de radicalización del uribismo como opositores principales de Iván Cepeda. Si gana el uribismo en cabeza de Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia, vamos a tener 4 años de polarización y de oposición férrea del petrismo contra el candidato, digamos, de la derecha. Entonces, lo que va a pasar es que a lo largo de los próximos 4 años va a seguir el mismo choque entre esas dos grandes fuerzas caudillistas, y el 2030 va a estar igual de polarizado o más polarizado quizá. Eso no quiere decir, Tiva, que el centro no exista o que personas que somos más moderadas, digamos, que no somos ni petristas ni uribistas, pero que en algunas cosas le podemos conceder cosas buenas al gobierno de Gustavo Petro, también le podemos conceder cosas buenas al gobierno de Uribe. Eso no quiere decir que estas personas como nosotros hayan desaparecido, pero volvimos a algo parecido a lo que ya Colombia ha vivido en la historia política y es el bipartidismo. Al interior, digamos, nosotros tuvimos durante prácticamente todo el siglo XX solo dos grandes partidos que se disputaban la presidencia y el poder, y dentro de esos partidos había tendencias. Entonces tú tenías en el Partido Liberal una figura como Gaitán, un populista mucho más de izquierda, digamos, eh, más representante de sectores populares dentro del Partido Liberal, y tenías un Eduardo Santos, un hombre mucho más institucionalista, más moderado. Lo mismo ocurría en el Partido Conservador. Tú tenías un Laureano Gómez, un hombre que hoy podría ser, digamos, considerado de extrema derecha, y ahí también convivían con Mariano Ospina y otra serie de líderes conservadores mucho más moderados dentro de esa tendencia. Entonces, yo lo que creo es que el centro
sí tiene una posibilidad de volver a ganar la presidencia de la República, sí tiene una posibilidad de jugar políticamente, pero sí hace parte de los dos equipos. ¿Qué quiere decir hacer parte de los dos equipos? Yo considero que, por ejemplo, fue una decisión correcta por parte de muchas figuras, digamos, de centro derecha, competir contra el centro democrático, competir contra Paloma. No ganaron, pero una figura como Juan Daniel Oviedo, que claramente no es un hombre de extrema derecha, ni mucho menos, representa tendencias más del centro político, pues se la jugó por decir, bueno, yo entiendo que aquí hay dos equipos en la cancha, no va a pretender ser la tercería, no quiero ser el árbitro, voy a tomar partido. Eh, Algo que no hicieron ni Claudia López ni Sergio Fajardo. Yo creo que si Sergio Fajardo se hubiera metido esa consulta de Paloma y la ganaba, es el presidente de Colombia. Lo mismo creo yo, si Claudia López hubiera hecho una campaña desde la centroizquierda para competir contra una figura como Iván Cepeda y lograba ganar, pues era la presidenta de Colombia. Pero ellos optaron por un camino totalmente distinto, optaron por un camino de ser una tercería, de representar algo distinto. Es muy respetuable, muy legítimo en política, pero la reflexión típica es que yo sí creo que el centro político tiene posibilidades siempre y cuando decida que deben competir al interior de uno de los dos equipos, un bloque, digamos, y pueden que sea el que mete los goles, se pone la camiseta, digamos, de ese bloque, no acepta obviamente que hay un apoyo o del petrismo o del uribismo y compite y trata de representar a las mayorías y recibe el apoyo o del petrismo o del uribismo para ganar la presidencia. Sin embargo, bueno, la realidad en este momento parece ser muy clara y es que los votos de Sergio Fajardo y de Claudia podrían desnivelar ligeramente en segunda vuelta la cancha. Y yo sí quiero preguntarte si es más factible que estos votos se vayan hacia el lado de Cepeda o hacia el lado de Paloma. Quitemos muy seguramente a Abelardo de esta ecuación. Seguramente los votos de Fajardo y de Claudia no se van a ir para el lado de Abelardo de la Espriella, pero sí se podrían ir para el lado de Cepeda y para el lado de Paloma, pero ¿consideras que mayoritariamente para qué lado de la cancha? Pues la encuesta de Inbamer tiene un dato interesante. Hay una pregunta en la encuesta de Inbamer eh, que dicen si su candidato no pasa a segunda vuelta, ¿usted por quién votaría? Es decir, si tú, por ejemplo, votaste en primera vuelta por Claudia López, votaste en primera vuelta por Sergio Fajardo, votaste por Roy Barreras o por cualquiera de los otros, Uh y te -huh. preguntan, ¿usted por quién votaría? El candidato Iván Cepeda tiene el 38%, si no estoy mal. Paloma Valencia tiene el 31% de esos, de los que responden yo votaría por, y Abelardo de la Espriella como el 20%. Entonces, sí, todos, digamos, todos reciben un poco de votos de distintos, digamos, de votantes que tenían como primera opción a alguien distinto, pero el que más recibe votos de ese grupo de candidatos, es decir, recibe más votos de CP, de Claudia López, de Sergio Pardo, es Iván Cepeda. Y la segunda es Paloma Valencia. Es decir, ese votante de Claudia López y de Sergio Fajardo migran hacia esos dos candidatos eh, automáticamente. Y de hecho, es la tendencia del voto útil, digamos. Ya muchos migraron hacia allá. Es decir, ni siquiera están esperando una segunda vuelta para migrar, sino ya están haciéndolo. Nos saludamos a esta hora, ya son las 6:18, Yuba 215, que también se une, Oscar Ramos Calderón, ha sido más feliz también se unió, Pepe Cáceres, bueno, y poco a poco la gente se sigue uniendo y los vamos saludando. Lucho, tú decías esta mañana en Blue, en el análisis que hacías, que si la tendencia se mantiene y Paloma sigue creciendo como lo ha hecho en las últimas semanas, sea ella la que pase a segunda vuelta, y eso parece muy evidente. Pero yo también me he preguntado lo siguiente, ¿su crecimiento se puede atribuir, por ejemplo, a lo que fue ese reality en el que convirtieron la elección de la fórmula vicepresidencial y ya? Pues sin duda alguna, Paloma Valencia tuvo un momentum después de la consulta. No solo sacó una muy buena votación, digamos, la convirtió en la noticia de las fechas de la consulta fue Paloma Valencia. Entonces las noticias fueron excelente votación del pacto histórico y Paloma Valencia saca digamos, se convierte, digamos, como en la revelación de esa consulta, teniendo un resultado muy competitivo, lo que no le pasó ni a Claudia López ni a Roy Barreras. Y de ahí salen con un momentum ante el electorado y además lo que llamas tú, que me parece perfecto el nombre, un reality de la escogencia del vicepresidente.
Sí, Lucho, hay algo que decías y acá también me lo recuerdan en el chat, y es que efectivamente hace 4 años Fico fue el que logró recoger una gran parte de los apoyos de los partidos políticos tradicionales y es muy similar a lo que hoy está haciendo Paloma Valencia. Es como si estuviera repitiendo un poco la fórmula de Fico. De cierta manera, no está crucificando de esa forma sus intenciones de llegar a segunda vuelta. Se me entrecortó un momentico cuando me decías, no, ¿eso no está crucificando qué? Sí, no, te estaba diciendo, ahora Paloma es la que, similar a lo que pasó con Fico hace 4 años, está recogiendo el apoyo de los partidos políticos tradicionales. No estaría un poco, pongámoslo así, cavando su propia tumba y pues sacrificando sus opciones para llegar a segunda vuelta y quizás la recepción de esos apoyos de los partidos políticos tradicionales, pues no deberían ser para segunda vuelta. Pues, ¿qué dice, qué dicen los datos? ¿Qué dice la evidencia? Los partidos, los únicos partidos políticos que hoy suman en una elección presidencial, es decir, que hoy te sirve tener su apoyo, son el Centro Democrático y el Pacto Histórico. Por eso, el candidato del Pacto Histórico apenas se ganó ese val, apenas se ganó, digamos, la candidatura de su partido en la consulta de octubre, se disparó en las encuestas. Lo mismo pasa con Paloma Valencia. Apenas se ganó la candidatura de su partido a través de la encuesta y después la consulta, se dispara en las encuestas y se dispara en popularidad. No ocurre lo mismo con el apoyo del Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Conservador. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el Partido Pacto Histórico y el Partido Centro Democrático están depurados ideológicamente. La gente sabe qué representan y qué no representan. Y Ujú. coincidencialmente son los únicos partidos que llevaron lista cerrada al Senado de la República, lo cual le facilitaba mucho más al votante decir como, hombre, yo estoy en contra de Petro, y me parece que hay que mejorar la seguridad. Bueno, voto Centro Democrático. Y los otros, oiga, yo estoy en contra, digamos, de lo que representa Uribe y los falsos positivos, tal, tal, tal. Y además estoy contento con la política social de Petro, marco el pacto histórico. Entonces, esos son los únicos dos partidos que suman realmente en una elección presidencial hoy en Colombia. Los otros suman maquinaria, no opinión. Es decir, el voto de opinión ve la llegada de muchos partidos políticos o muchos políticos tradicionales y le repele el voto de opinión. Y Ujú. por eso, tú lo has dicho, lo estratégico generalmente es que esos apoyos lleguen en segunda vuelta. Pero yo entiendo que la candidata Paloma Valencia lo está recibiendo desde ya porque ella no es como que esté cómoda para llegar a segunda vuelta, ella se está disputando y tiene que pelearse ese cupo, esa entrada en segunda vuelta. Mira, acá me hacen otra pregunta y de este tema sí no hemos hablado. ¿Qué tan decisivo será el voto en blanco o el voto indeciso? Yo creo que no va a ser tan importante en esta elección, ¿sabes? Yo creo que la Esta gente vez se está en está. el 4,8%, ¿no? En la encuesta. Sí, El de, pero el de si tú, blanco, ¿no? sí, claro, si tú coges la encuesta de hace 3 meses, 4 meses, era muchísimo más alto y cada vez viene bajando y eso siempre pasa en todas las elecciones. Al comienzo hay un alto voto en blanco, un alto no sabe, no responde, pero conforme se acerca la fecha de la elección, la gente empieza a decantarse por las opciones. Entonces yo veo que el electorado ya se está decantando y para el electorado solo hay 3 opciones en el tarjetón. A pesar de que hay muchas más, por supuesto, en el tarjetón, para el electorado está esto entre el petrismo y su candidato Iván Cepeda y algunas de las dos alternativas que puedan competirle, que serán Paloma Valencia y Abelardo Lesquet. Una pregunta también que me están haciendo acá de Grisa Feliz. ¿Qué no está viendo la gente cuando lee esta encuesta? Preguntan acá. ¿Qué no está viendo la gente cuando lee esta encuesta? Mm, De pronto no están viendo que, a pesar de que le va bien a Iván Cepeda, sí, y pasa a segunda vuelta, sin duda, y gana en segunda vuelta en todos los escenarios, gana menos holgadamente. Es decir, la tendencia marca que hace 2 meses, en febrero, cuando se hizo la última medición, ganaba sobrado, digamos. Ahora ya gana más apretada la segunda vuelta. Es decir, viene teniendo, digamos, el votante indeciso no siempre se va para donde se peda, el votante indeciso de segunda vuelta. Entonces, yo creo que es un dato de lo que no se ve en esta encuesta. Ujú. Um, Y ese podría ser, porque también hacen esa otra pregunta. ¿Qué dato de la encuesta te parece el más subestimado? ¿Qué dato de la O- encuesta es el más subestimado? Ya lo mencioné ahora y es que el voto de centro, porque muchos dicen, bueno, y el voto de centro se va a ir a donde Paloma. Sí, claro, se va a donde Paloma, pero mucho del voto de centro se está yendo para donde Iván Cepeda. De hecho, la mayoría del voto de centro, el voto que estaba con Claudia López, el voto que estaba con Sergio Fajardo y que se empieza, digamos, a diluir por el voto útil, se está yendo hacia Iván Cepeda. Entonces, pues entender que realmente Iván Cepeda sí, a pesar de que es un hombre profundamente de izquierda, resulta competitivo con
algunos votantes de centro. Bueno, Trujillo Andrés F. te manda flores, dice Luis Ernesto, la tiene clara, el mejor analista político hoy. Prácticamente coincido también con él. Y preguntan acá, ¿qué debería estar haciendo hoy un candidato que quiera cambiar la tendencia? Le preguntamos al Luis Ernesto Consultor. ¿Qué debería estar haciendo hoy un candidato que quiera cambiar la tendencia? Y enfoquémonos, por supuesto, en los tres primeros. Yo creo que todos están haciendo lo que tienen que hacer. Ujú. Abelardo La Espriella tiene que mantener el discurso del outsider, tiene que mantener el discurso antipolítico y tiene que mantener el discurso radical de derecha, que es el que lo tiene ahí desde hace 5 meses, digamos, punteando por el bloque de la derecha. En eso no puede cambiar. Donde creo que se puede estar equivocando, creo yo, en coger a patadas a Álvaro Uribe Vélez. Hemos visto en los últimos días que la campaña de Abelardo La Espriella consiste también en decir que Álvaro Uribe es de lo mismo de siempre y entonces incluso sacaron un video muy polémico donde sale básicamente Uribe con Santos repartiéndose el país, digamos, en un video de inteligencia artificial. Yo porque creo que es un error, digamos, en psicología Freud habla de matar al padre, que es un caso, es un momento, en sentido figurado, por supuesto, matar al padre quiere decir entrar en la adultez porque tú te liberas, digamos, de los referentes paternales, de los referentes y asumes, digamos, el camino propio. Y eso en algún momento lo tienen que hacer todos los líderes políticos. Lo que pasa es que hoy Álvaro Uribe es el dueño de esa votación. Ok. Abelardo La Espriella creo que ahí en eso se equivoca y sus asesores se equivocan. Álvaro Uribe saca en la encuesta de Inbamer, saca el 49% de favorabilidad, prácticamente el mismo nivel de favorabilidad que Gustavo Petro. Es De lo, hecho, creo que es el único expresidente que tiene mayor favorabilidad que negativo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Álvaro Uribe está reencauchado, digamos. Tuvo Sí. momentos difíciles. De hecho, a Álvaro Uribe le conviene la oposición, como le convino a Gustavo Petro. Cuando estaba terminando el gobierno de Iván Duque, Álvaro Uribe estaba en los rines, pues porque a Duque le ve muy mal. Y aquí tenemos a un Álvaro Uribe repotenciado, que le acaban de otorgar en segunda instancia, digamos, su proceso jurídico se supera. Entonces, el gran elector de la derecha es Álvaro Uribe, y en eso se está equivocando Abelardo Lespreda. Así como el gran elector de la izquierda es Gustavo Petro. Y el que se desmarca de Gustavo Petro desaparece, que fue lo que le pasó a Roy Barreras. Roy Barreras quiso matar al padre, y pues ya vimos en qué terminó. Entonces, puede que se esté equivocando Abelardo Lespreda. Eh, Paloma Valencia tiene que seguírsela jugando a fondo por el centro. Digamos, Paloma Valencia no tiene cómo crecer hacia la derecha. Paloma Valencia, el voto de la derecha ya está muy, muy, digamos, a ras con Abelardo La Espriella. Abelardo La Espriella es más competitivo en el voto de la extrema derecha y la derecha pura. En cambio, eh, Paloma Valencia sí puede competir, digamos, hacia el votante de centro. La fórmula con Oviedo le funciona. Entonces, en la medida en que sea consistente en esa estrategia, puede que logre, a través de ese crecimiento con el votante de centro, ser la que pasa a segunda vuelta. Iván Cepeda, para concluir, Iván Cepeda, yo creo que le falta que el país lo conozca más. Él todavía está un poco a la sombra de Gustavo Petro. Los números de Iván Cepeda son los números de Gustavo Petro, que tiene, pues que realmente es el gran jefe de debate de esa campaña, es el que lidera, digamos, la conversación de ese bloque. No es Iván Cepeda, es Gustavo Petro. Y yo creo que en algún momento eso está perfecto para el votante petrista, no necesitan más. Pero para el votante indeciso, que puede ser muy importante en segunda vuelta, es importante saber no quién es Gustavo Petro, que ya lo conocen más que bien, Ujú. sino saber quién es Iván Cepeda, qué representa, cuáles son sus ideas, cuál es su historia de vida. Y todavía muy poco se conoce Iván Cepeda. Yo lo conozco bien, pues porque he estado muy dentro de la política, en el Senado, en interlocución con él permanente en otros temas, pero el país no conoce también a Iván Cepeda. El país conoce a Gustavo Petro y le da el voto de confianza a Iván Cepeda por cuenta de Gustavo Petro. Pero el elector, digamos, el que llaman el swing vote, el elector indeciso, necesita conocer mejor a Iván Cepeda. Sí. Hay dos situaciones, por ejemplo, que se presentaron con Paloma Valencia cuando elige de fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo, y es que el votante puro de la derecha se sintió un poco traicionado de alguna forma por haber escogido una persona que de cierta manera representaba el centro como Juan Daniel Oviedo, pero también el votante de Juan Daniel Oviedo, decían algunos, se sentía traicionado porque lo veían más bien de cara a una alcaldía de Bogotá, por ejemplo. Incluso la comunidad LGBTI se sintió tal vez en algunos aspectos y algún sector de la comunidad LGBTI también
se sintió traicionada por Juan Daniel Oviedo. ¿Tú crees que esa traición todavía permanece como se habló después de las elecciones, después de las consultas del 8 de marzo, o ya eso es periódico de ayer de una u otra forma? No, yo creo que hubo mucho ruido de redes, por supuesto, expresiones muy vocales en contra de la decisión desde algunos sectores, pero los números de Paloma lo que reflejan es que sí le sirvió, es decir, que ese votante de centro, perdón, ay, que tenía, Tranquilo. perdona, que tenía como primera Tranquilo, opción tranquilo. A Claudia López, perdón, a Claudia López o a Sergio Fajardo, pues se empezaron a decantar por otras opciones, entre otras por Paloma y Oviedo. Es decir, sí está funcionando. Y claro que hay polémica en redes y claro que ese es el costo, digamos, desde el centro político de tomar partido por alguno de los dos bandos. Pues yo lo viví en el 2022, yo en el 2022 decidí acompañar a Gustavo Petro en segunda vuelta y pues me llovieron toda suerte de críticas, digamos, de sectores más de centro. Y así, digamos, esa es un poco la condena que van a tener las figuras de centro cuando tomen posición por alguna de las dos alternativas de los extremos, porque realmente, o de los extremos, yo no lo llamaría, digamos, de los dos bloques caudillistas, bien sea el petrismo o el urismo. Sí, Lucho, ya vamos a ir redondeando esta conversación y quisiera abordar un tema puntual y crucial porque definitivamente sí va directamente con Iván Cepeda y es la paz total. Acá dice la encuesta que el 60,8% cree que la paz total, cuyo padrino intelectual sin lugar a dudas es Iván Cepeda, va por mal camino. Casi el 62% dice que esa política lo ha hecho sentir más inseguro y cerca del 74% cree que el Estado y las Fuerzas Armadas han perdido control en territorios donde operan grupos armados ilegales. Y más del 58% cree que Colombia está muy cerca de volver a la violencia vivida en el pasado. Esto parece además un contrasentido porque cree que la gente no identifica esa relación explícita entre paz total y Cepeda y lo sigue favoreciendo pues tanto en las encuestas. No, yo sí creo que la identifica. De hecho, también hay un dato que te faltó mencionar que está también en la encuesta, es que pues el gran problema para la gente es el orden público. Digamos, el 30% de las Bueno, personas dice el verdadero problema de Colombia es el orden público uh-huh. y que por supuesto está asociado con la paz total, que consiste, digamos, en la renuncia, muchos la asocian con la renuncia del Estado a perseguir a los criminales, digamos, a judicializarlos, a llevarlos ante la justicia, y que de manera ingenua consiste en hablar con ellos y en tratar de convencerlos de que den las armas, cuando realmente ellos lo que son pues negociantes, narcotraficantes, o administradores de distintas rentas ilícitas. Yo lo que creo es que está pesando más otros factores que ese. O sea, no creo que es que el votante no crea que la paz total es obra del pacto histórico, pues porque, digamos, obvio que hay una asociación evidente, porque ha sido una política del gobierno de Gustavo Petro, porque además el candidato Iván Cepeda ha sido negociador en mesas como por ejemplo la del ELN. Entonces yo creo que el problema no es que el elector no sepa eso, sino lo que está pasando es que para el elector es más importante otras cosas, como por ejemplo lo que hablábamos antes, la economía del bolsillo, la economía básica, la economía popular, sentir que no le van a quitar lo que ya le han dado, lo que han recibido. Eso yo creo que puede estar pesando más. Puede estar pesando más, Tiva, eh, para ese elector puede estar pesando más lo que llamo yo la identidad, la representación. Nosotros a veces creemos que la política es como si uno fuera a contratar a un gerente para su empresa. No, no, no. Los electores somos en eso muy apasionados, emocionales. Entonces, yo voto no necesariamente porque el mejor administrador del país, el mejor gerente. Yo voto por la persona que se parece más a mí, que representa más lo que yo soy, que me ha dado voz, que habla y expresa lo que yo hubiera hablado y expresado. Y en eso el pacto histórico ha hecho una tarea muy, muy buena de representar a sectores sociales, políticos y económicos que han sido excluidos históricamente y que hoy sienten que tienen gobierno, que hoy sienten que tiene voz. Entonces, pues esa gente le puede parecer y puede estar, por ejemplo, en el Cauca, pueden estar convencidos que la paz total es un desastre. Y de hecho en el litoral pacífico es donde más se golpea por la violencia. Pero allá es donde más votos sacan. ¿Por qué? No porque les parezca que la paz total es buena, es porque dicen nosotros somos indígenas del Cauca, nosotros somos negros del Cauca, nosotros somos sectores marginados de esta sociedad que no se ha tenido en cuenta. En cambio, este gobierno se nos tiene en cuenta, entonces estoy con ellos. Yo creo que es más eso, la fuerza de la representación sobre la gestión y, y por supuesto también el tema de la economía.
Sí. Lucho, los debates que a esta hora, pues es incierto si se vayan a hacer entre los candidatos presidenciales o de pronto un gran escándalo, pueden llegar a desnivelar la balanza. Sí, en las elecciones todo puede pasar, digamos. El que crea que una elección se gana un mes antes está pifiado. Todo puede pasar, puede tener un golpe muy grande Iván Cepeda, puede tener un golpe muy grande Abelardo de la Espriella, digamos, todo puede pasar y así lo han demostrado muchas elecciones. Entonces, pues digamos, un año antes de la elección presidencial del 2018, Germán Vargas Lleras era el presidente y recuerda que solo, digamos, un episodio que el país vio con mucha indignación, que fue el coscorrón al intendente Humada, pues le quitó esa posibilidad, le arrebató esa posibilidad. Y así hay muchos casos que uno puede nombrar de un momento en una campaña que se convierte en determinante y hace que cambie el rumbo de la misma. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, hace 4 años, y me acuerdo el episodio de Guanumen, cuando aparece en un video diciendo que hay que correr la línea ética, esto al parecer como que no le hizo mella, y efectivamente no le hizo mella en ese momento al candidato Gustavo Petro. Y tal vez parecería que ahora ese efecto teflón que tiene Gustavo Petro también se lo hereda a Iván Cepeda. Es decir, uno podría llegar a interpretar, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que un gran escándalo no afectaría de la misma manera a un Iván Cepeda que a un Abelardo de la Espriella o a una Paloma Valencia. No, yo creo que todos están en la misma situación y es que acuérdate que hace 4 años, así cuando salió lo de Guanumen, también salió la fiesta de Rodolfo en bikini, en un Ah, yate y a la vez lo de Vitalogic, el escándalo supuestamente que se han robado, digamos, la condena, porque ahí hubo un proceso claro. judicial del tema de las basuras en Bucaramanga. Entonces, pues escándalos hubo para ambos y los dos siguieron ahí. Por ejemplo, y hablar de los ya no ha estado exento de escándalos en esta campaña, ha tenido toda suerte de señalamientos en el marco de, digamos, de temas, digamos, con sus ex clientes defensores, defendidos, digamos, pues, que son personas que han hecho parte del paramilitarismo, han hecho parte, digamos, de organizaciones criminales, pues el señor ejercía como penalista. Por supuesto que defendía criminales, de eso se trata el trabajo de un penalista, que es totalmente legal, pero eso le ha supuesto varios escándalos y ahí sigue, y va de segundo en las encuestas. Es decir, yo sí creo que el elector ya está como, digamos, medio le resbalan los escándalos, creo yo. Sí. Y las dos últimas preguntas que acá también nos hacen, Mónica Alejandra dice, si tuviera que resumir el momento político del país en una sola frase, ¿cuál sería? Polarización caudillista. Esa sería. qué país, y tal vez en pocas palabras, yo sé que esta pregunta que te voy a hacer puede ser muy amplia, pero tratemos de desglosarla y de resumirla lo más que podamos. ¿Qué tipo de país va a recibir, llámese como se llame, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia? Si un extranjero viniera y viera esta polarización caudillista que la has llamado y te hiciera esa pregunta, ¿cómo le resumirías el país que va a recibir el próximo presidente? Va a recibir un país, digamos, con una sociedad y una economía que cada vez depende menos de lo que hagan los políticos. Y esto es algo a lo que nos estamos empezando a familiarizar los colombianos. Hay muchas situaciones de este gobierno que en otras épocas, o sea, escándalos, problemas, decisiones, etcétera, que en otras épocas hubieran tenido un efecto, digamos, económico desfavorable, hubieran tenido, digamos, otro tipo de efectos en la sociedad. Y el país siguió adelante, y la economía siguió adelante, y las empresas siguieron adelante. Algo parecido ocurre en Perú, que la política va como por un lado y el país va por otro. Entonces yo siento que el país va, el próximo presidente va a recibir un país que, contrario a lo que pensamos los que somos apasionados con el tema político, un país al que no le importa tanto eso. Pues sí, que votan porque toca y hay que elegir un tipo que gobierne esta vaina y entonces votamos, pero ese no es su vida no consiste en eso, su día a día no consiste en eso, y por supuesto que como lo vemos en las redes sociales, que hay una paradoja y es, en las redes sociales los que participan son los que están más radicalizados. Los que no están radicalizados, sino los que están en su día a día, los que están resolviendo su rebusque, esos no participan en redes sociales, entonces creemos que la realidad es lo que la conversación que está ahí, pero que está controlada por unos grupos relativamente pequeños, que son los más radicalizados. Yo creo que el país va a haber un país, digamos, mayoritariamente desentendido de la política, que va Ujú. a seguir produciendo, trabajando, rebuscándose, consumiendo. eh, y por el otro lado va a recibir una situación
ya el que recibe, sí recibe una situación que depende 100% del que es fiscal y de orden público muy, muy compleja. El tema fiscal requiere de atención inmediata porque sí queda en muy mal estado después de la administración por parte de este gobierno. Eh, y el tema de orden público es quizá el más complejo porque eso no se soluciona en un gobierno. De acuerdo. La pérdida del control territorial, la pérdida del orden público no se recupera en 4 años. Lamentablemente eso toma una década y una década de políticas consistentes de inversión en seguridad, en justicia. Ahí tenemos uno de los retos más grandes. Ya lo hicimos una vez. Acuérdate que terminando la década de los 80, comenzando la década de los 90, el país era ingobernable. Era prácticamente uno decía aquí no vamos, digamos, no hay cómo subsistir. Y el país, digamos, empezó a ponerle lentamente orden a las cosas y entre el 2010 y el 2000, no, perdón, entre el 2006 y el 2016 realmente, en esos 10 años, 2018, en esos 10 años, 10 12 años, volvimos a ver un control, digamos, territorial del Estado, por parte del Estado, una mejora en indicadores de orden público, en indicadores de seguridad, pero se vino abajo, se deterioró. Entonces, pues esa es una tarea que le toca al próximo gobierno, llámese como se llame el presidente. Entonces, es que a pesar de todo el país sigue y la vida continúa por ejemplo, una de las decisiones tan polémicas que tomó este gobierno, que fue el aumento tan radical del salario mínimo, muchos contradictores decían, la economía se va a ir a pique, el país se va a ir al abismo. ¿Por qué no ha pasado? O sea, esto se lo puede preguntar cualquier ciudadano a pie. Bueno, por varios factores. El primero es porque los incrementos, digamos, del salario mínimo en una economía donde solo 2 millones de personas están en el salario mínimo y tú tienes una población económicamente activa casi que de 24 millones, pues realmente es una medida que impacta un porcentaje pequeño de los trabajadores, impacta el 10% de los trabajadores prácticamente. Entonces no es, digamos, entonces ahí, aunque es muy notorio, muy simbólico, muy grande, pues realmente no impacta tanto, impacta un porcentaje pequeño de los que trabajamos, de los que producimos, que además la mayoría producen por debajo del salario mínimo o producen en la informal, es decir, no se ven beneficiados no porque sean millonarios ni mucho menos, sino por lo contrario, porque no están ni siquiera en el mundo formal. Eso es lo primero. Y entonces, pues el alcance, una cosa es si tú tomas una medida que afecta al 60% de los que trabajan, pero si es solo para el 10%, pues el efecto es distinto. Lo segundo es que el efecto que se esperaba no era que se acabara la economía, ni mucho menos. De hecho, si le entra más plata a los hogares de bajos ingresos, esa plata se va a convertir en consumo y ese consumo se convierte en demanda agregada y en empleos para gente también. Es decir, eso también mueve la economía y eso lo estamos viendo. Pero tiene un efecto nocivo y es el incremento de los precios, la inflación, y eso también lo estamos viendo. El Banco de la República terminó subiendo las tasas de interés porque la inflación está en el 5,6%, que a algunos les podrá parecer bajo, pero pues el dato es que esto es la tercera inflación más alta de la OCDE. Entonces, pues claro que estamos teniendo un problema, una inflación que no cede. Entonces, yo te diría, no podemos decir que no pasó nada con el incremento del salario mínimo. Claro que pasó. Lo que pasó es que la inflación que venía bajando se estancó y empezó a volver a subir otra vez. Y lo otro que está pasando es que pues muchos hogares están satisfechos con su salario mínimo y otros hogares que nunca han tenido salario mínimo, pues lo que les notificaron es va a estar más jodido acceder a ese salario mínimo, pues porque la escalera estaba aquí y me la subieron allá. Y las consecuencias sobre todo las va a ver el próximo gobierno. Lucho, ya para concluir, ahora sí, la última pregunta que nos hacen acá en el chat. ¿Qué debería mirar un ciudadano antes de votar, más allá de las encuestas? Yo sí creo que debería, es muy difícil, esto se los dicen siempre, pero nunca lo hacen, pero deberían votar en primera vuelta por el candidato que de verdad les guste más. Okay. Es decir, no deberían votar porque el que va de primera en las encuestas o de segundo o por miedo. No voten por miedo en primera vuelta. En segunda vuelta, si quieren, voten por miedo. Que es voto en contra de quién, pero en primera vuelta no voten en contra de alguien. Voten a favor de alguien que nos Por inspire, convicción. de alguien que los inspire, alguien que crean que tenga una buena propuesta, alguien que yo creo que eso es lo que deberían hacer. Pues Lucho, gracias por esta conversación, gracias a todas las personas que poco a poco se A todos, han muchas gracias por conectado. Muy conectarse. seguramente vamos a tener una nueva conversación, vamos a seguir analizando encuestas y bueno, ya veremos entonces qué ocurre ese 31 de mayo en un ambiente muy polarizado, como tú lo has dicho, con un caudillismo, con una polarización caudillista, pues que es la que definitivamente está primando en este momento en el ambiente electoral. Lucho, una muy buena noche.
Chao, feliz noche a todos. Vale, chao, chao.